Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno y bueno, estamos cortitos de tiempos, pero sí vamos a seguir adelantando en lo que es construir naciones en este segmento, en esta columna junto con Shelly Petit, que cada miércoles tenemos para justamente poner un ladrillito en esto que es construir una nación como Dios quiere. Y bueno, la agarramos en la calle, a nuestra amiga Shelly Petit, porque hoy vamos a hablar de una de las esferas de la sociedad que tiene que ver con la educación. Y ella es muy educada, nos avisó cómo estaba en su situación y bueno, pero lo agarramos ahí en la calle. ¿Cómo anda Shelly? ¿Todo bien? Muy bien, chévere, gracias a Dios, por acá, conociendo Montevideo. Realmente no sé si esto es Montevideo. Bueno, no sé, ¿en qué lugar de la esfera estás? Estoy en el terminal de Colón, resulta que me pasé de parada. Ah, la terminal de Colón. Bueno, sí, sí, todavía estás en Montevideo igual. Estás en la Ah, ok, periferia, ok, pero listo. estás en Montevideo. Bueno, Shelly, porque tenemos poco tiempo, pero no queríamos dejar, aunque sea, dar una introducción a lo que es una nueva esfera de la sociedad en esta, no sé si decir teoría, pero en esta creencia o en este concepto de las 7 esferas de la sociedad. Y veníamos hablando de la familia, de la religión y ahora nos toca la educación. ¿Podés introducirnos en este Sí, tema? sí, sabes que algo interesante sobre las esferas es que las primeras tres esferas son esferas educativas. Es decir, igual en la familia la base es la educación, en la iglesia la base es la educación y ahora en específicamente en educación estamos enseñando. En las otras esferas no quiere decir que no se enseñan, sino que son esferas más aplicativas y la transformación se da ya por el producto realizado. Es decir, en economía tú tienes que hacer todo un plan de economía, aplicarlo y el resultado de eso es lo que va a generar libertad. Pero a diferencia de la esfera de educación, comienzas a generar libertad cambiando el pensamiento. Y en la manera, ya luego que cambia el pensamiento, es que viene la aplicación de la persona aprendiendo a vivir bajo ese nuevo pensamiento. Entonces, esta esfera lo que busca es una de las esferas más importantes porque siempre estamos en un proceso de aprendizaje desde que somos pequeños hasta grandes y somos educados por todo lo que hay alrededor. Si la iglesia no educa, si la familia no educa, entonces ¿quién nos va a educar? Pues la sociedad. Y una de las cosas que ocurre también respecto a esta esfera es que hay como muchas ideas tergiversadas acerca de cuál es el fin de la educación, cuál es el propósito de la educación. A muchos nos dijeron, bueno, a mí no me lo decían, pero sí era como muy común escuchar a padres decir, estudia para que seas alguien en la vida. Pero tú no necesitas estudiar para ser alguien en la vida, tú ya eres alguien en la vida, tú ya tienes un propósito, una identidad, un fin por el cual estar en la tierra y los estudios son solamente una herramienta y un medio para que tú puedas cumplir con una misión. Pero no quiere decir que si no estudias no vas a ser alguien en la vida igual, que ya eres alguien en la vida. Entonces los estudios no te dan identidad, sino que tú tomas el estudio para el cual tengas llamado y tú le das identidad a ese estudio, porque tú le das forma con esa individualidad que Dios te dio. Muchas personas podrán ser llamadas a las ciencias, por ejemplo, pero ningún científico va a ser igual a otro, ni lo que Dios le revela a uno va a ser igual a lo que le revela a otra persona, porque uno de los principios importantes de la educación pues está en el principio de la individualidad de Dios en todas las cosas, como lo veíamos en los segmentos anteriores cuando estudiábamos sobre los 7 principios. Entonces la educación, una de las otras cosas que limitan el que nosotros podamos desarrollarnos plenamente es que cuando educamos, y el sistema educativo hoy en nuestro colegio es un sistema muy estandarizado, no es un sistema apropiado para que una persona aprenda conforme a su llamado y su propósito, sino que todos aprendemos lo mismo, todos tenemos que cumplir con las mismas exámenes, todos tenemos que alcanzar el mismo tipo de notas y suele ocurrir, y esto hay muchos ejemplos de esto, ya se ha evidenciado antes, ya se ha hablado de esto, que muchas veces hay un niño en el salón de clases que puede ser muy bueno para matemáticas, pero hay otra área en la que no. Entonces,
le cuesta, o el niño que, por ejemplo, que tiene llamado a las artes y le cuesta realmente los estudios que se ven en el colegio, y muchas veces lo toman como por menos, como que no es inteligente, pero realmente no es falta de inteligencia, sino que él tiene inteligencia apropiada para un área y en la otra le va a costar un poco más porque no es a lo que tiene llamado. Tiene que aprender obviamente a tener conocimiento integral de todas las cosas, pero realmente cada persona se va a potenciar en un conocimiento de acuerdo a la individualidad de Dios puesto en esa persona. Y entonces, esta es una de las esferas más importantes y la que comienza a trabajarse desde que somos muy pequeños, porque es por medio de esta esfera donde yo voy a desarrollar mi llamado, mi vocación, mis talentos, mis dones incluso, porque mis dones, si bien no están directamente relacionados con, o sea, son algo para el espíritu, y inclusive mis dones yo los uso en mi vocación profesional, en mi carrera profesional, yo los voy a usar. La iglesia viva, la iglesia eficaz, pues sabe cómo llevar sus dones a todas las áreas de la vida y no solamente a la vida religiosa. Entonces, es una de las esferas más de las que podemos pasar muchísimo tiempo hablando, porque hay mucho para destacar alrededor de la esfera de la educación. Son muchas las cosas que necesitamos reaprender, primero desaprender para luego reaprender respecto a la idea de Dios para la educación, cómo Dios piensa la educación y cómo realmente podemos como iglesia ser efectivos en colegios cristianos, por ejemplo. Si bien nosotros hablamos mucho acerca de que la educación es responsabilidad de los padres, vivimos en una realidad en la que no todos los padres realmente van a poder educar a sus hijos, y para eso necesitas colegios cristianos y maestros cristianos, pero que sean cristianos con pensamiento y con una filosofía, una metodología aplicada a la educación que también sea bíblica. Pero ¿dónde aprendemos nosotros metodología? Pues en la universidad, donde nunca se nos muestra a Dios. Otra de las cosas súper claves acerca de esta esfera es que si la palabra dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él, significa que todo debe apuntar a la persona de Cristo, que es el origen de todas las cosas. Entonces yo no puedo entender bien claramente un conocimiento si saco al origen y al fin de ese conocimiento. Si el origen es Cristo y el fin final de ese conocimiento es Cristo, entonces ¿cómo puedo yo entender el propósito real de las cosas, amplio de las cosas, y desarrollarlas al máximo si no tengo el origen y el final? Y eso es algo que falta en nuestros sistemas educativos. Una metodología que nos permita hallar no solamente el cómo funcionan las cosas, sino el para qué, el propósito de las cosas. Y eso lo vamos a encontrar es en la palabra. Y hay todo una metodología para hacerlo. Si bien no vamos a hablar de la metodología, sí podemos tomar algunos segmentos para dar algunos tips acerca de cómo puedes encontrar en la palabra principios para tu carrera, para el conocimiento de las personas que nos escuchan. A ver, ¿cuáles son? Una de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer es que supongamos que tu llamado es, voy a dar mi ejemplo personal. Yo estudié comunicación audiovisual y cuando hice la escuela, que me tocó hacer el razonamiento donde aplicaba toda la metodología y todo, yo escogí cine. Entonces yo estuve haciendo la metodología, y cuando fui a definir la palabra cine, tú vas a encontrar tres elementos importantes. Uno es la luz, otro es la reproducción de imágenes y otro es una pared blanca. Entonces el significado que aparecía en internet más técnico, porque obviamente hay muchos significados, como el más técnico decía que es la reproducción de imágenes por medio de la luz sobre una pared blanca, sobre una pantalla blanca. Y yo, buscando en la Biblia, investigando, me encuentro con esta cita bíblica donde se habla, ¿te acuerdas de la escritura en la pared? Con los dedos. Sí. Está en Daniel 5. Si no es el 5, es el 6. Pero es súper interesante porque dice, utiliza exactamente los elementos que utiliza el cine. Dice que se veían imágenes que eran la mano en la pared. Dice, delante del candelero, es decir, había proyección de luz
sobre el encalado de la pared. Es decir, Dios se tomó el detalle de escribir exactamente los elementos. O sea, dice, había reproducción de imágenes, se vio una imagen, dice, delante del candelero, es decir, proyección de luz, sobre una pared, sobre el encalado de la pared. El encalado era una pared bañada en cal. Entonces, estaban los tres elementos del cine, estaban allí. Es decir, ¿quién fue el primero en hacer cine? Dios mismo, en Daniel 5, nos dejó la evidencia de eso. Entonces, ese es el ejemplo de cómo lo hice yo, lo encontré yo con mi carrera y claro, fui buscando muchas cosas, ¿no? Y fueron muchas las que Dios nos reveló. Pero así como lo hice yo, así mismo lo hicieron mis compañeros. Y una amiga, por ejemplo, que ella hizo razonamiento de anatomía. Y cuando tú vas a definir, digamos, uno de los tips importantes es definir. Busca la definición, si puedes buscarla en un diccionario bíblico, mejor. Y luego que encuentres esa definición, saca las palabras claves. Y esas palabras claves, búscalas en una concordancia, para que sepas cuál es el uso que Dios le da a esa palabra clave. Y por medio de ese estudio, Dios te va a ir revelando. Entonces, en el caso de esta amiga, ella definió anatomía y el concepto de anatomía dice que es partir el cuerpo para poder estudiar, como abrir el cuerpo en partes para poder estudiar. Y ella estaba haciendo su estudio y cuando va al punto focal de la historia, que es cómo Jesús cambia o le da sentido a ese conocimiento, pues se encuentra con esta cita bíblica en la que Jesús mismo dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido para darme a conocer. O sea, la anatomía es abrir el cuerpo, partir el cuerpo para conocerlo. Y eso fue lo que Jesús hizo para con nosotros. Él entregó su cuerpo, fue molido su cuerpo, partió su cuerpo para darse a conocer al mundo. Entonces, aquí vemos como a través de la anatomía yo puedo apuntar a la cruz también, yo puedo revelar a Cristo y lo que Cristo vino a hacer. O sea, como Cristo también utiliza los elementos, los conocimientos naturales para Él mismo hacerse conocido, para Él mismo expresarse a la gente y dar su entendimiento también hacia las personas. Este es otro ejemplo. Claro, en los próximos episodios Shelly, podemos traer más ejemplos chéveres. es como justamente buscar a Dios en cada de esos detalles, que incluso Dios no se queda sin testimonio en ninguna disciplina, en la que quieras. Eso sí, necesitamos ser estudiosos también de leer la Biblia, de interpretarla bien y justamente dejar que el Espíritu Santo nos guíe para presentar el Evangelio en cada una de las ramas de las que Dios nos ha llamado justamente a educar. Shelly, queremos agradecerte porque ya estamos ya cerca del final y agradecerte también por el esfuerzo que estás haciendo, de que incluso estás ahí en la terminal, perdiste el bondi, y pudimos conversar un poquito, por lo menos para dar un poco de introducción, y seguramente seguiremos con esta esfera el próximo miércoles. Sí, así es. Vamos a seguir el próximo miércoles para ir aprendiendo más principios sobre esta esfera que es bastante interesante. Y les traigo más ejemplos para que disfruten también al escucharlos. Muchísimas gracias, Pipo. Un saludo a todos. Muchas gracias a vos, y obviamente con los ejemplos vamos a tener más ejemplos y va a ser más práctico poder entender algo que quizás a veces es complejo, pero bueno, para eso está la columna de Shelly Petit en Construyendo Naciones aquí en la 91.5 en Falta 1. Nosotros les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Nos reencontramos el día de mañana. Mañana vamos a tener la entrevista con Lucas Marín, así que vénganse a las 15 horas. Vamos a estar hablando justamente con este gran conferencista que ha venido, por ejemplo, aquí ya a Uruguay. Y también les quiero hablar acerca de las aventuras del tío Mati y Vale, una actividad para niños este sábado 17 a las 16 horas en la sala Camacuá. Bueno, hay entradas ahí en venta en Red Tickets, así que no se lo pierdan. Un evento para toda la familia, entrada muy barata, muy accesible, así que ayudamos también a este hermano que está haciendo también su manera de predicar el evangelio también en esos lugares. Nos reencontramos, ya lo dejamos con Estación de Fe y en la sintonía de la 91.5.